Muy buenas a todos y bienvenidos a Chess and Mind. Hoy vamos a recorrer la historia de esta legendaria defensa, la defensa berlinesa. Vamos a estrenar una nueva sección donde voy a analizar la evolución histórica de algunas aperturas que me vayáis pidiendo en los comentarios. En este caso vamos a ir con la berlinesa, esa apertura que tan de moda está. Pero bueno, ¿qué sería esto sin un poco de música de historia? Música de historia. La primera partida que tenemos con la defensa berlinesa data del 1803 y las líneas no se ven muy bien paradas. Voy a ponerla a modo de, de anécdota, ¿no? Las blancas ya jugaban la variante principal, muy bien. Después se empezaron a probar otras que luego veremos. Las negras comieron, principal hasta aquí, D4. Y aquí el negro mostró una de las ideas principales de esta apertura, y es que se empezó a jugar con alfil E7. ¿Por qué se empezó a jugar con alfil 7? Pues porque supongo que las negras no estaban contentas con caballo de 6, alfil por C6 y tener que cambiar aquí damas casi de manera obligada, ¿no? Peón por caballo F5 y dama por D8. Eso se consideraba malo porque doblas peones, te quitan el enroque y etcétera. Parece muy mala opción. Por lo tanto, se empezó a jugar a nivel de dato histórico, pues alfil 7, ¿no? Esta fue la que se empezó a jugar primero. Y el blanco jugó D5 en esta partida. Caballo D6, alfil A4. Esto voy a pasar un poco rápido porque más que nada pongo esta partida porque uno es la primera y dos porque el remate de las blancas es bonito. Y bueno, tras jugar unas jugadas típicas, tal, alfil C2, pues está intentando atacar al rey, caballo G5, lo ataca con todas las piezas, G6, se defiende como puede, caballo C3, alfil F5, torre por F5, le entrega la calidad, pero por supuesto por un ataque demoledor, dama H3, rey G7, alfil F5, alfil por F5, torre H8, y aquí si queréis parad el vídeo hay muchos remates, pero el que hizo el blanco me parece de doble exclamación. Espero que lo hayáis parado, y el remate es dama H6, brutal. Aquí las negras se rindieron. Hubiese podido continuar para darle el gusto al rival de darle el mate. Si comen la dama, si aceptan la dama, las blancas dan mate rápido con caballo E6, atacando al rey. Tiene que, y cubriendo esta casilla y esta a su vez. Tiene que irse pues H5 y una jugada muy importante, caballo G7, da jaque, rey H4 y G3 pegan mate. Tranquilamente, porque las piezas menores se han comido al rey, básicamente. No podía ir a ningún lado. Bueno. Posteriormente no se volvió a emplear hasta 30 años más tarde. Y vamos a ver un poco las opciones que las blancas y las negras intentaron a lo largo de estos años, ¿no? A lo largo del siglo XIX y tal. La verdad es que no fue nada popular, pero eventualmente se jugaba pues una alternativa a las más típicas, ¿no? Un poco para sorprender también al rival. Las blancas han llegado a probar en esta posición bastantes jugadas. Claro, de momento las negras están manejando comerse un peón. Y si bien es cierto que en la época era muy típico pues entregar esas cosas, algunos jugadores eran más conservadores. Por ejemplo, una jugada que se hacía bastante la de 3, incluso en la actualidad se juega bastante esta, pero digamos que no tiene tanta chicha, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De 3 defiendo el peón, sin más. Esta jugada incluso la empleó el gran Andersen contra Paulsen en su match, así que es un dato interesante. Otras jugadas para defender el peón, evidentemente la jugada caballo C3 se ha intentado, la jugada dama E2 también, defiendo el peón, y Staunton la jugó contra von der Lasa en su match también, así que interesante, estos grandes jugadores empleaban pues, cosas que no eran la principal, para que veamos que hay bastantes posibilidades aquí con blancas, ¿no? Otra, la más simple, alfil por C6, que yo pienso que se jugaba bastante en aquella época porque, había muchos jugadores que veían lo básico del tema, ¿no? En plan de debilito la estructura y así, pues bueno, luego hago D3 y, peones doblados y tal, ¿no? Evidentemente las negras tienen un juego muy dinámico a cambio de esto, por lo tanto no es tan habitual, aunque Carlsen hace ese tipo de cosas muchas veces, no a lo mejor en esta posición, pero en otras, para jugar contra la estructura en una posición desequilibrada con los caballos, interesante para jugar pues, a ganar, ¿no? Así que interesante. La jugada principal, la que jugaban los más agresivos, era D4 en aquel momento, en este momento ya, solo que la práctica demostró que no era tan buena, ¿no? Porque simplifica mucho la posición, las negras con caballo por D4, caballo por D4, y una jugada como C6 muy precisa, también se puede comer, pero C6 muy precisa,
y se secaba bastante la posición después de peón por, si hacían E5, caballo de 5 en un momento dado, y la verdad es que la práctica demostró que esto no daba mucho para las blancas. Y cabe resaltar que la idea con la que se jugaba esta apertura muchas veces era con jugar alfil D6. Incluso, por ejemplo, contra una jugada como enroque, alfil D6. Sacando todas las piezas, tratando de enrocarse y luego hacer torre 8 y alfil F8. Es interesante, se jugaba bastante de esta forma. Curioso. Luego, pues por supuesto, caballo por E4 es claramente la principal. Y se empezó a jugar, pues eso, bastante pronto también. Solo que con otras ideas, como ya he dicho, que contra la jugada de 4 se jugaba más bien pues alfil E7 para evitar el cambio de damas y enrocarse rápido, ¿no? Esto es interesante de saber. Luego, otra jugada que se jugaba mucho era dama E2. Y von der Lasa fue el primero que empezó a jugar con caballo D6. Porque antes se jugaban otras, caballo F6, se jugaba D5, se jugaban otro tipo de jugadas. Pero caballo D6 se empezó a emplear por von der Lasa y con un poco la idea como la que se juega hoy en día, ¿no? Torre 1 empezó siendo la principal, pero desde luego, pues, luego se descubrió que no era tan precisa como D4, ¿no? D4, caballo D6, tocando el alfil y, bueno, caballo D6 es la principal y en el 1866 es la primera vez que se emplea esta jugada por el inglés James Michie. Aunque la idea que tenía él era algo diferente a lo que se ve actualmente, que es que una vez le comieron en C6, luego comió, de por C6, peón por, hizo esta jugada en lugar de caballo F5. Posteriormente esto ya se dejó de jugar un poco por dama E2, las blancas no cambian y alfil F5, torre D1 y se consideraba esta posición algo mejor para el blanco, porque las negras están muy faltas de desarrollo y el caballo de E4 puede llegar incluso a sufrir, ¿no? Por lo tanto esto se dejó un poco de lado. Pronto empezó a considerarse... Bueno, tengo que decir que antes de D por C6 también se empezó a jugar B por C6 bastante, para evitar el cambio de damas, pero luego se vio que esto no era demasiado bueno para el negro, porque una vez peón por caballo B7, digamos que las negras no pueden estar nada contentas aquí, solo por no cambiar damas no pueden hacer esto. Pronto pasó a ser la principal de por C6, por supuesto, y se jugó peón por E5, casi siempre en esta posición, caballo F5, y esta fue considerada la posición principal de la berlinesa, pues allá por el año 1985, 87, cosas de ese estilo. Digo 87 porque en 87 fue empleada por Karpov contra Javier Ochoa y consiguió una buena victoria con negras en el final. Por lo tanto, ahí se empezaba a dar luces entre algunos jugadores fuertes, incluso Paul Keres lo había empleado y, bueno, y etcétera, ¿no? Su popularidad subió en los 90, solo que tampoco tenía un resultado muy bueno, no llegaba a ser del todo bueno, se consideraba una apertura que era muy tablífera y las negras como que ganaban pocas partidas, como que corrían muchos riesgos para hacer tablas, ¿no? Pero en el 2000 Kramnik sorprendió brutalmente al emplearla en su match contra Kasparov, y aquí es donde su popularidad se lanzó y en esos 20 años pues empezó a jugarse mucho. Kramnik consiguió 4 tablas con negras contra Gary, eso es un grandísimo resultado. Y además, sin sufrir demasiado, incluso Gary se desesperó tanto que en la partida número 4, en este final, ofreció tablas en la jugada 13. Imaginémonos hasta qué punto Gary estaba fuera de sí, de que no podía pues meterle mano a esta apertura, ¿no? Como nota final diré que las negras en esta posición hoy en día tienen muy buen resultado porque consiguen muchas tablas y un juego muy rocoso, además de que, bueno, tienen pareja de alfiles, una posición desequilibrada y pueden incluso llegar a tener algún chance de victoria si el blanco se pasa de rosca, ¿no? Sobre todo, evidentemente, se suele emplear para secar a las blancas, pero digamos que no es descabellado pensar que se puede llegar a ganar una partida muy muy larga a tu rival. Y eso es un poco todo, espero que os haya gustado, es un poco una evolución histórica. Si os gusta este formato de vídeos, hacédmelo saber y seguiré trayendo, me decís la apertura que queréis y pues
intentaré traer más a menudo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Adiós.